Antes de comenzar, recuerda que todo lo que estás a punto de ver es una historia ficticia. No repitas ni intentes ningún tipo de acción violenta o peligrosa que vayas a escuchar. Dicho eso, empecemos con esta historia. Este manga inicia con una tragedia para nuestro protagonista. A él lo vamos a llamar Vince, y ahora mismo, después de recoger algunas hierbas del bosque, veía como su abuelo había sido cortado por la mitad. Al señor lo llamaremos Shen, pero a diferencia de muchos, el chico no sentía ganas de ayudar. Amaba a su abuelo, pero aún así no se podía sentir triste. Su abuelo era el único familiar que tenía y era un grandísimo hombre, pero este protagonista, a diferencia de muchos, tiene una naturaleza distinta. Así que recuerda un día en el que llevó hierbas hasta su abuelo. Él estaba trabajando y lo felicitaba por haberlas encontrado. Había una madriguera de zorros. La madre no estaba y el abuelo le preguntaba si el chico había eliminado a los cachorros. Este le dice que no. No tiene sentido. Además, la mamá se pondría triste. Entonces Shen le pide a su nieto que le prometa algo. Y es que nunca vaya a demostrarle al mundo la verdadera naturaleza que hay en él. Sin embargo, perder a su abuelo, aunque no le causa tristeza, le llenaba el corazón de odio. Tomaba la primera arma que encontraba y corre directo al pueblo. Lo destruirá todo si es necesario, con tal de encontrar al desgraciado que lastimó a su abuelo Shen. Entonces, así pasaban unas cuantas horas. Aquí, en esta carretera, llevan presos, ladrones, criminales, todo tipo de delincuentes. La gente los ve y obviamente que los aborrece. Todo el mundo detesta a los criminales. Y en una carroza única para él estaba nuestro protagonista. El chico había sido capturado. Él es muy fuerte y aún así fue reducido. No muy lejos de ahí, estos dos hablaban sobre una misión importante. Este sujeto es un guardián de una persona que más adelante vamos a conocer y necesita un chico que esté dispuesto a morir. Mientras, en la carroza, al prota lo estaban lastimando con piedras. El guardián miraba por la ventana y cuando ve al prota quedaba en shock. Ese rostro es muy singular. El chico también lo notaba, pero le da igual quién o qué lo esté juzgando. Así que el guardián se levantaba y rápidamente se marchaba. Necesita seguir trabajando. El tipo sabe que ahora ha encontrado a su candidato perfecto. Un jovencito que está dispuesto a morir con tal de ganarse una segunda oportunidad. Entonces así llegaba la noche y ahora estamos en la cárcel de esta ciudad, antigua China. Aquí estaba nuestro protagonista, encerrado y custodiado. El chico piensa en cómo todo salió tan mal. Sinceramente, lo estaba haciendo muy bien, pero de repente apareció un sujeto con la cara cortada, muy poderoso, y a pesar de que Vince tiene una fuerza sobrenatural, ese sujeto lo doblegó con mucha facilidad. El chico supo que aquel hombre fue quien eliminó a su abuelo. Sin embargo, a pesar de que él puede eliminar personas con mucha facilidad, acabar con ese sujeto es muy diferente. Seguramente ese tipo sabía artes marciales, a diferencia de él, que no tiene idea de artes marciales, y de repente en el suelo se empezaba a esparcir un gas. Vince notaba un fuerte olor. Conocía la composición de lo que estaba hecho el gas porque él sabe demasiado de hierbas. Los guardias por el gas empezaban a dormirse, y finalmente todos en esta cárcel quedaban inconscientes. A diferencia de todos, Vince tiene una resistencia sobrehumana ante cualquier veneno o gas. De repente, alguien abre la puerta. El guardián que vimos al principio ha sido el causante del gas, y por cierto, lo vamos a llamar Gaspo. Vince se hacía el dormido para que el tipo le quite las cadenas. Apenas se liberaba, el chico despierta y le daba un rodillazo al sujeto. Empezaba a correr. Créanme, este protagonista es muy impredecible. El chico no tiene idea de por qué lo están liberando. Él no tiene amigos ni compañeros. Lo cierto es que puede escapar si lo hace bien. Lastimosamente, Vince no contaba con que Gaspo también es un artista marcial. El sujeto atacaba los puntos móviles del chico. Básicamente lo dejaba inmóvil. A pesar de ser muy ágil, el protagonista no pudo verlo, y el guardián estampaba al chico contra la pared. Vince lo miraba muy bien. Si es un artista marcial, quizás sea el que eliminó a su abuelo, pero realmente no lo es. Alguien más llegaba por la espalda. Gaspo es el guardián de este chico, y le impresiona lo frías y asquerosas que son las prisiones. Gaspo acomodaba al chico para que puedan hablar con el nuevo sujeto. El tipo se quitaba el sombrero, y el protagonista no lo puede creer, pues este sujeto es idéntico a él. No son hermanos, simplemente son idénticos. A este chico lo llamaremos Hank Mok, el tercer hijo de una familia muy importante. Hank dice que esta es una vida muy difícil. No le gusta que las personas se vayan de este mundo sin una segunda oportunidad, así que estaba aquí para ofrecerle un contrato. Quiere que nuestro protagonista suplante su identidad y se convierta en el tercer hijo de la familia Mok. El chico lo pensaba. La suerte por fin le sonreía. Según Hank, la misión no es difícil. Además va a ser tratado como un príncipe. Buena comida, buenas mujeres. Vince podrá disfrutar muchas cosas que nunca había conocido. Cuando todo termine, le prometía a nuestro prota darle mucho dinero
dinero para que se pueda ir lejos y hacer su propia vida. Pero si acepta, hay una condición, y es que debe tragarse este veneno. El chico lo entiende rápidamente y Gaspo afirma que solamente es un seguro para ellos. Así él no podrá desobedecerlo, porque solo Gaspo tenía el antídoto completo. El prota pensaba en su abuelo. Ahora mismo la vida le ha dado una segunda oportunidad y obviamente no lo piensa rechazar. Se comía el veneno y listo. Hank está muy contento. Por fin su plan está funcionando. Le ordena a su guardián que desate al chico y le devuelva la movilidad. Gaspo obedece rápidamente y Vince queda libre como si nada. Ahora es momento de salir de este sitio. Es muy importante que nadie los vea. Gaspo mira que no hay nadie y cuando voltea a ver hacia atrás, nuestro protagonista había eliminado al tercer hijo. Ya se los dije, este prota es de los personajes más psicópatas que he visto en el manga. El guardián no lo puede creer. Todo se le salió de las manos. Vince le pregunta a Gaspo, ¿y ahora qué vas a hacer, guardián? Solo le queda una persona para que sea el hijo de los Mock. Gaspo, enfurecido, tomaba al chico y lo estampaba contra la pared. Supone que Vince no valora su propia vida. El prota le dice que no sea tonto. Si el real necesitaba un sustituto, eso es porque lo iban a enviar a la boca del lobo. Así que no pasa nada si de todas formas tenía que morir. Gaspo le recuerda que todavía lo puede eliminar, pero el chico sabe que él ya no puede hacer eso. Además, es obvio que él no le tenía ningún aprecio a ese muchacho. Gaspo lo sujetaba y lo estampaba contra el suelo. Sacaba su daga y pensaba eliminarlo. No iba a dejar que nadie se burle de él. Vince le pregunta si acaso esto es necesario. Gaspo no entiende nada, pues al fin y al cabo, el chico había tomado el veneno. Sigue estando bajo las órdenes de la persona que tenga el antídoto. Es una buena oportunidad para que Gaspo tome un nuevo rol y él puede ser un subordinado. El tipo nunca había pensado en usar como marioneta a nuestro prota, pero el chico es muy bueno hablando y lograba convencer al guardián. El tipo se lanzaba con su daga y la clava justo a su lado. Le dice a Vince que se levante. A partir de este momento se va a llamar Hank Mock. Finalmente el chico se había salido con la suya. Entonces así pasaba un rato y esta es la mansión de la familia Mock. El guardián le daba las reglas al chico. No quiere que él se involucre con nadie. Además, si algo sale mal, el prota no recibirá el antídoto. Y por supuesto, si el chico intentaba algo muy extraño, el guardián con sus propias manos se va a encargar de él. A Vince le parece normal. Está de acuerdo con todo. El guardián le daba el primer antídoto. Esto es un neutralizador para el veneno. Y entonces así llegaba la tarde. El chico pensaba en todo lo que ha pasado en las últimas horas. Ha tenido mucha suerte. Está vivo, libre y con una nueva vida. Piensan que quizás su abuelo lo esté ayudando de alguna forma. Aún así él no se piensa rendir hasta que acabe con el desgraciado que le quitó a su abuelo. Nunca va a olvidar el rostro de ese sujeto. Esta familia practica las artes marciales. Si él puede aprender estas artes, entonces tendrá oportunidad de eliminar a su enemigo. Solamente va a vivir por la venganza. Cuando eso suceda, podrá descansar tranquilo. Y así llegaba el nuevo día. El chico tomaba su desayuno pensando en cómo aprender las artes marciales sin que Gaspo se dé cuenta. Hoy llegó un nuevo problema, pues el guardián dejó a un vigilante, así que no podrá moverse como pensó. Necesita solucionarlo. A este sujeto lo vamos a llamar Gohan y es un aprendiz de Gaspo. El tipo pensaba que su maestro se había vuelto muy blando. No puede creer que haya dejado con vida al chico que eliminó al tercer hijo y recuerda lo que conversó con él. Gritaba cuando se enteró de la mala noticia y Gaspo le dice que no haga tanto alboroto. La misión sigue siendo la misma. Quiere que Gohan vigile a ese chico y se asegure de que no haga nada extraño. Cuando llegue el momento lo va a echar. Ahora es importante que nadie se entere de lo que pasó con el tercer hijo real. Además, es importante buscar un nuevo bando. Hank ya no está y ellos no pueden quedar desamparados. Gohan le dice que si el chico está envenenado, entonces tendrá que obedecerlos, pero el guardián sabe que ese muchacho es muy peligroso. Le da miedo involucrarse con él, así que deben resolver este problema muy pronto. Es por eso que Gohan subestima a Vince. Es un niño pobre, sin artes marciales y encima está envenenado. El protagonista piensa en que Gaspo nunca le dijo nada de un segundo guardián. Además, la atmósfera de este lugar no es tan peligrosa como pensó. De hecho, es una buena vida. Necesita saber por qué fue que lo buscaron. Vince es demasiado inteligente y supone que ahora Gaspo está buscando un nuevo jefe, así que él no se va a quedar quieto. Salía e inmediatamente Gohan le pregunta hacia dónde va, pero el chico solo quiere reconocer el lugar. El tipo le dice que no necesita conocer nada ni a nadie, así que quiere verlo entrar a la habitación. Vince trataba de convencerlo, sin embargo, el Gohan lo sujeta y lo estampa contra la pared. Le advierte que molestarlo y no obedecer le puede salir muy caro. El chico lo analiza muy bien y concluye que Gohan es muchísimo más débil en comparación a Gaspo, así que con fuerza bruta le daba una vuelta y lo estampaba contra el suelo.
Además, trata de usar la técnica que Gaspo había hecho en él para que no se pueda mover. Al principio Gohan quedaba un poco inmóvil, pero como es la primera vez, Vince no la tiene dominada. El chico dice que es lo mismo que usaron contra él. ¿Por qué no estaba funcionando en Gohan? Quizás es porque el sujeto es muy gordo. El guardián no lo puede creer. ¿Cómo es que este chico está copiando algo que solo vio una vez? Se supone que era un niño muy débil. ¿Cómo es posible que un simple niño que no sabe artes marciales lo esté sometiendo de esta forma? Gohan le recuerda al chico que él estaba envenenado. Si no hace lo que se le dice, su maestro no le va a dar el antídoto. Y si no le da el antídoto, Vince va a morir muy lentamente. Entonces el prota le sujetaba la boca, se cortaba el dedo para que le salga un poco de sangre. Rápidamente hacía que el guardián tomara un poco. El tipo lo sentía inmediatamente. Esta sangre sabía a puro veneno. Si no puede hacer fluir su energía interior, se va a ir envenenado. Y entonces el prota afirma que él ha probado muchísimos tipos de veneno. Ha desarrollado una toxina especial en su sangre. Entonces básicamente no va a necesitar ningún neutralizador. Y seguramente más adelante su cuerpo va a absorber todo el veneno que Gaspo le había dado. Eso sí, para Gohan es distinto. Solamente él sabe cómo quitarle el veneno al guardián. Y estaba necesitando un buen asistente. El pobre guardián va entendiendo que este niño en realidad es un demonio. Ahora el autor nos lleva al salón principal de la mansión Mok, pues resulta que el jefe de esta mansión había sido emboscado y ahora mismo estaba muy enfermo. A él lo vamos a llamar Indan, y es el máximo jefe de toda la familia. Su cuidador personal estaba muy preocupado. El señor tenía una enfermedad muy extraña. Ha sido el médico de esta familia durante años y nunca había visto un problema tan grave. Piensa que el jefe debió haber escogido a uno de sus hijos como sucesor antes de haber caído en cama, pues hay 4 hijos en total, sumando el prota, y si el señor llega a fallecer, se va a desatar una guerra por tomar su puesto como el jefe de la familia, aunque lo más probable es que lo haga el primer hijo. Él sabe que los hijos del jefe son personas muy complicadas, pueden hacer lo que sea con tal de asegurar su puesto en la cima de la familia. De repente llegaba esta mujer, que la vamos a llamar Carmen, y era la primera esposa del jefe Indan. Ella preguntaba cómo está su esposo y el médico dice que no ha podido encontrar una medicina efectiva. A este paso el jefe puede fallecer y la esposa supone que tendrá que llamar a un chamán. Si el problema no es biológico, quizás lo sea espiritual. El médico no creía en el chamanismo y afirma que eso no sirve para nada, pero Carmen no va a dejar que su esposo fallezca sin escoger al jefe de la familia. Además, necesita que el médico se vaya, pues ella va a llamar al chamán y todo tiene que estar despejado. Cuando llegue ese chamán, no quiere a nadie cerca del jefe. Todo debe estar en completo silencio. Entonces volvamos con Gohan, el cual le contaba toda la situación al prota. Vince se entiende rápido y le pide a Gohan que salgan de aquí. Quiere ir directo al embudo de todo el problema. Le gustaría conocer de frente al señor de la familia. Los chicos salían de sus aposentos. Ahora Vince entiende que Hank necesitaba un suplente como carne de cañón para que sus hermanos lo eliminen y después tomar el puesto del jefe. Sinceramente, no era un plan tan malo. El hermano mayor de la familia tiene 20 años y es el hijo de Carmen, al cual vamos a llamar Kamon. El segundo hijo tiene 18 y lo vamos a llamar Pisco. Es muy astuto y calculador. Esos dos saben artes marciales. A diferencia de Hank, son muy fuertes y el plan del tercero es que entre ellos mismos se hubieran eliminado para que al final él tomara el puesto. Hacer que sus dos hermanos queden descalificados por traición y aparecer a lo último no era tan mala idea. Sin embargo, nunca pensó que se fuera a encontrar con el prota. Vince está por encima de cualquier lógica. Gohan le pregunta por qué necesitan ver al jefe. El chico le dice que esto es debido a muerte. Si ese señor es eliminado, entonces ya nada lo podrá proteger. El guardián le dice que si Gaspo se entera de todo esto, ambos estarán muy mal, pero el chico tiene la confianza en que Gohan no va a traicionarlo. No muy lejos de ahí, en la entrada de la mansión estaba Carmen, esperando al chamán que ella misma había llamado. A este sujeto lo llamaremos Yochin y estaba más que listo para empezar el trabajo. Carmen tenía mucha confianza en que el chamán podía hacer lo suyo. El tipo le da las gracias y le pide que desocupen la zona. Si llega a haber interrupciones, las cosas pueden salirse de control. Él recuerda que la señora le había hecho un encargo muy importante. Realmente no es tan necesario que el jefe sobreviva a todo esto, siempre y cuando logre obtener el sello y el manual secreto que Indan tenía en su mente. Es más, ella le va a dar un bonus monetario si lo consigue y deja que el jefe se vaya. Entonces así pasa un rato y Carmen hacía cálculos mentales de todo su plan. A lo lejos podía ver a uno de los hijos de su esposo. Este es el menor de todos, ciertamente es de los más talentosos y lo vamos a llamar Tadeus. Ella sabe que el jefe tiene preferencia por ese chico. No va a permitir que el hijo de una campesina sea el jefe de esta familia. Y mientras caminaba, volvemos con Vince. En su camino a ver al jefe, el chico se da cuenta del cuarto hermano. Gohan se lo presentaba, afirmando que ese muchacho es muy disciplinado y talentoso en las
artes marciales. El prota preguntaba si eso es un método para aprender artes marciales y Gohan explica que no, es una simple técnica que sirve para fortalecer el cuerpo. Entonces Vince le hace una pregunta al tipo: si él llega a aprender artes marciales, ¿sería capaz de derrotar al guardián Caspo? Gohan no sabe qué decir, tiene que tener cuidado con el prota. Entonces afirma que las artes marciales se consideran como un entrenamiento interno. En este manga el poder se acumula en el interior del cuerpo y se le conoce como ki a la energía de los artistas marciales. Sin embargo, ese ki interior requiere mucho trabajo. Hay personas como el guardián Gaspo que llevan años acumulando energía interior. Vince supone que derrotar a Gaspo no va a ser tan fácil. Gohan piensa que no. Para alguien que nunca aprendió artes marciales como el prota, jamás podrá alcanzar a su maestro. Según él, se debe empezar desde muy temprana edad para dominar las bases y empezar tu trabajo de energía interna. Así que al menos, usando el método común, Vince nunca podrá alcanzar a Gaspo. El prota se daba la vuelta y le ponía las manos en el rostro. Le dice que en sus ojos se notaba mucha codicia. Le dan ganas de sacárselos. Sin embargo, necesita un compañero, alguien que trabaje para él. Por el momento, esa sería la bizarra relación de estos dos. El chico piensa en que el guardián Gaspo es muy fuerte. Debe encontrar una forma de superarlo, porque hacerlo aliado es imposible. Gohan le dice que mejor deje de mirar a Tadeus. Hank y Tadeus se llevan muy mal, pues hace un par de años habían tenido un problema por unas malas palabras del tercer hijo, y desde entonces el menor le tiene mucho rencor. El chico afirma que esto es muy gracioso. Tadeus es muy noble. Si él hubiera estado en los zapatos de Tadeus, al menos le hubiera roto un par de piernas a Hank por faltarle al respeto. Entonces, así pasaba un rato y ahora sí, el chamán había preparado todo el escenario. Estaba a punto de iniciar su ritual. Sabe que hay algo metido dentro del jefe y tiene que expulsarlo. Sentía una terrible energía asesina. Eso solo puede ser causado por un espíritu peligroso, ya que el parásito ha estado mucho tiempo en el cuerpo del jefe, solo tiene un 50% de probabilidad de sobrevivir. Realmente, solo le importa obtener la información que Carmen le había pedido, así que empezaba a crear sus propios sellos. Recitaba unas cuantas palabras y rápidamente ponía el sello sobre el cuerpo del jefe Indan. El sello tenía un poder espiritual bastante alto y rápidamente el chamán empezaba a resetear la energía del jefe. Sin embargo, esa energía asesina es muy fuerte. Tendrá que tener cuidado. Aumentaba la potencia de su ritual y justo en ese momento sentía la presencia de alguien. Esto es muy malo. Interrumpir en este momento puede echarlo todo a perder, pero se distrae y la energía asesina del jefe lo atacaba, estampándolo contra las paredes del cuarto. Obviamente era Vince y su guardián los que habían llegado y no les importó las órdenes de Carmen. Al chico no le importaba lo que el chamán esté haciendo. Se paraba justo enfrente del jefe y se presentaba. Este prota es muy imprudente y muy frío. Cuando quiere hacer algo, no le importa lo que esté pasando a su alrededor. Gohan le pregunta al anciano qué es lo que le pasa. El chamán no es nadie para que les diga qué hacer. Entonces Yoshin gritaba que la energía asesina del emperador es muy peligrosa y si algo le pasa será culpa de ellos. Así que les pide que salgan de aquí lo más rápido posible. Tiene que continuar su tratamiento. Sin embargo, ya es tarde. El jefe estaba muy mal. Vince veía como el sujeto empezaba a convulsionar y de repente el jefe libera muchísima energía asesina, tanto así que empezaba a levitar. El chamán les dice que rápido deben atraparlo, así que los chicos lo sujetan como pueden y el anciano le pone un sello, pero el parásito ya estaba tomando el cuerpo del anciano, así que sujetaba el brazo de Gohan y se lo torcía. Según Yoshin, el parásito se ha hecho más fuerte de lo que pensaba. Además, está la posibilidad de que el parásito se mueva de su huésped y se transfiera a alguno de ellos. El jefe tomaba a Gohan y el guardián pensaba que ahora iba a ser contagiado. Sin embargo, Vince actuaba muy rápido y cortaba el brazo del jefe, en donde parecía estar ubicado el parásito. Las cosas se han salido de control en un par de segundos. El chico notaba que el bicho no había sido cortado de raíz y no pensaba dejar que elimine al jefe, así que se lanzaba y le cortaba todo el brazo por completo. Gohan dice que esto es un desastre. Aparte de ser un demonio, este niño está loco. Entonces aquí quedaba el parásito, rezagaba el brazo del jefe y rápidamente el chamán le ponía un sello para apaciguarlo. Gohan hacía lo posible para detener la hemorragia. El jefe se ve mejor. Es obvio que lo han liberado del parásito. El chamán pensaba que todo esto ha sido un desastre, pues el líder se salvó y ni siquiera pudo obtener la información que le pidió Carmen, así que necesita irse, pero Vince no lo va a dejar ir. El chico supone que Indan va a estar bien, pero el chamán le dice que no, tiene que dejarlo hacer su trabajo, o es que él también quiere que el líder sea eliminado. Vince lo descubre. ¿También? Ahora quiere saber quién es la persona que deseaba la muerte del jefe. Supone que fue la misma que lo había contratado, y la verdad es que si el chamán no habla, el chico no va a dudar en eliminarlo. Así que Yoshin le dice todo. Fue Carmen quien lo había
contratado. Además, le había pedido que buscara información en las memorias del jefe. Gohan supone que ella lo hizo porque su hijo Kamon sería el más beneficiado de todo esto, así que le pide al prota que por favor salve al jefe, no solo por buena gente. Si Kamon llega a ser el líder de esta aldea, él tendrá muchos problemas. El chico piensa en que se ha ganado a Carmen de enemiga, así que le dice al chamán que haga su trabajo. Quiere que el anciano busque la ubicación del sello y el manual secreto. Gohan dice que esto es malo, seguir buscando en sus recuerdos pone en peligro al jefe, pero pasaban unos minutos y ya estaban listos para continuar. El chamán lo primero que hace es crear un recipiente para que el parásito no vuelva al líder. Es en caso de que algo salga mal, deben engañar al espíritu maligno para que tome al muñeco antes que a cualquier otro. Y ahora iban a empezar. El chamán hacía su ritual sobre el parásito asesino. En medio del ritual, esta cosa empieza a convulsionar. Sabe que estaba en problemas, ya no tiene un huésped. Yoshin entiende que por sí solo esta cosa es muy peligrosa. Si lo llegan a liberar, van a estar en problemas, así que necesitan un buen plan. Vincent no lo va a dejar en paz hasta que complete el ritual. Entonces él mismo le va a demostrar al chico lo peligroso que es un espíritu vengativo. El chamán asustaba al guardia de lo peligroso que es la situación, así que Gohan, velando por su pellejo, decide irse. Y ahora empezaría el ritual, pues resulta que aparte de la energía asesina, el jefe estaba poseído por un espíritu maligno. El chamán hacía lo posible para borrar a esa cosa de la conciencia del líder. Vince estaba atento. Lo que sea que Carmen está buscando debe ser importante. Entonces Indan daba las indicaciones de dónde está el tesoro. Es una puerta subterránea debajo de la sala medicinal. Ahí estaba el sello y el manual que tanto buscaban. Sin embargo, el espíritu es muy fuerte y destruía el recipiente que el chamán había creado. Así que le dice al prota que sujete la cuerda y la corte, pues supuestamente el espíritu quería regresar al cuerpo del jefe. El chico no tenía dudas y la cortaba. Sin embargo, eso había sido una trampa para que esta cosa se pegue al chico. El espíritu lo sujetaba y empezaba a subirse a su cuerpo. Ahora, Vince entiende que el anciano lo había engañado para que el parásito se pegue a él, y ahora tendría que luchar contra esta cosa en su interior. El chamán le ponía un sello al chico para mejor protección. Sabe que tuvo suerte, ese espíritu pudo haber llegado a él. Ahora sabe dónde está escondido el tesoro y se encargó de un rival de Carmen. Entonces vayamos dentro del prota a ver qué es lo que está pasando. El espíritu está molesto, quería tomar al chamán y apenas lo tenga en sus manos lo va a destruir. Sin embargo, notaba que el chico es muy joven y tiene mucha fuerza vital, así que lo va a tomar. Le ofende, pero lo acepta. Entonces la conciencia de Vince veía lo siguiente. El chico estaba recogiendo las flores. Este fue el mismo día en el que encontró a su abuelo asesinado. Él observaba todo el sitio, el río, los pájaros. Sin embargo, sentía algo extraño, como si ya hubiera estado en este lugar, y a lo lejos podía ver cómo la casa de su abuelo se estaba incendiando. Así que soltaba lo que tenía en las manos y empezaba a correr. Le daba miedo pensar que algo le pueda pasar a su abuelo, y cuando llegó, por supuesto, veía lo mismo que aquel día vio, su abuelo partido en dos. Recordaba lo que sintió ese día. No sintió tristeza, pero sí se sintió vacío. Su abuelo era lo único que le daba sentido a su vida. Entonces el espíritu, al ver cuál fue el evento traumático del chico, supone que el deseo de Vince es vivir con su abuelo para toda la eternidad, y él tenía el poder de hacer que el chico se quede dormido viviendo esa vida. Entonces de repente, el abuelo del prota se despertaba y le dice que se levante, deben seguir con el trabajo. El chico está hipnotizado, viviendo la realidad que el espíritu quería que él vea. Así que se lanzaba sobre su abuelo y le daba un abrazo. Sea como sea, él era un buen chico gracias a las enseñanzas de su abuelo. Ese anciano siempre ha velado por él. El espíritu supone que al cumplir el deseo de este niño, jamás tendrá problemas de controlar su mente. Así que él se retira. Mientras Vince viva una vida tranquilo, nunca se va a enterar de que está en un sueño. Lastimosamente para él, el prota no es tan ingenuo. El espíritu no entiende y el chico lo sujetaba para que no se le escape. El día en el que perdió a su abuelo es de los más desagradables de toda su vida. Jugar con la muerte de su viejo ha sido una reverenda estupidez. Su abuelo ya no está y eso nada lo puede cambiar. El mayor deseo del chico no es recuperarlo, su mayor deseo es la venganza. Quiere destrozar con sus propias manos al desgraciado que le quitó a su abuelo. Ahora el espíritu lo entiende. Este chico no es un humano normal, es una vil fuente de intenciones asesinas. Pensó que solo los demonios tenían ese grado de odio. Entonces al demonio no le queda de otra que tratar de escapar al subconsciente del chico. Y así fue como básicamente pudo llegar a este lugar, la subconsciencia eterna de Vince, un lugar vacío donde no hay ningún deseo aparte del odio. Es una representación de que el prota toda su vida ha tenido una conciencia tranquila y al mismo tiempo un vacío existencial. El espíritu notaba una puerta, piensa que ahí estaba encerrado un poderoso recuerdo y por eso está sellada, así que trataba de entrar. Necesita conocer a su huésped si quiere dominarlo. Sin embargo, este lugar es distinto a cualquier otra mente. Básicamente la subconsciencia de Vince estaba
absorbiendo a este sujeto. El tipo no lo puede creer, estaba siendo devorado por un ser humano. El prota sería quien tome el control de este poder. Entonces, en el mundo real, el chico por fin se despertaba y el chamán no puede creer lo que estaba mirando. Un simple niño escapó de un espíritu tan poderoso. Vince se levantaba, pues no solo se escapó, sino que ahora tiene un nuevo compañero. Este espíritu se ha convertido en un monje demoníaco y es un nuevo familiar del chico. Entonces vamos a otro sector de la comuna Mok. Aquí estaba el guardián Gaspo, pensativo por todo lo que ha pasado. Además, recordaba lo que Carmen le había dicho. Había venido un chamán y necesitaba que desalojen todo. Él no es tonto, sabe que la señora solo quiere los secretos del jefe y no va a dejar que algo malo le pase a Indan, pues ya le había hecho una promesa al patrón. Así que volvamos a los aposentos del jefe, en donde el chamán no puede creerlo. El chico había dominado a un espíritu maligno de alta clase. Vince es claro y directo, quiere que el chamán sea eliminado y el monje inmediatamente lo atacaba con toda su energía. El anciano trataba de protegerse, él también sabe magia. Sin embargo, este monje demoníaco supera sus habilidades, logrando alcanzarlo y en un simple movimiento estampando el chamán contra el lugar. Ahora el anciano sabe que está en peligro de ser eliminado, y a pesar de que trataba de asustarlo usando las espadas del salón, el monje simplemente se lanzaba encima y usando su energía maldita lo consume por completo. Obviamente suplicaba piedad, no quiere terminar así, pero para Vince este chamán es un problema, así que no, pues el anciano también escuchó la ubicación del sello. Es necesario que este chamán sea silenciado, y básicamente Yochin era completamente eliminado. Después de un rato el prota le pide a Gohan que entre. El guardián entraba y se asustaba, pues el chamán había terminado muy mal. Vince le pide que por favor acomode todo ese desorden. Ahora tomaba su espada y empezaba a crear una escena. Necesita crear una historia en la que el chamán se había vuelto loco e incluso cortó los brazos del señor feudal. Vieron lo que estaba pasando y él le puso fin. Sin embargo, necesita hacerle un poco más de drama a esta escena, así que sin titubear, se atravesaba la pierna para simular que había sido atacado. Con esto la historia tendría más sentido. El guardián no podía creer tanta determinación. Este chico, más que un humano, parece una máquina. Ahora quiere cerrar la hemorragia de Vincent, y de repente llegaba el guardián Gaspo. Ahora sí los chicos estaban en graves problemas. Les grita a los dos qué rayos es lo que están haciendo. Ambos no sabían cómo dar explicaciones, pero Vince es todo un actor de los Oscar, y se lanzaba al suelo por la supuesta herida que tenía en la pierna. Gohan no sabía qué decir. Sabe que este chico es muy bueno actuando y ahora se acostaba haciéndose la víctima. Entonces así pasaba un rato, y en este momento estamos en la sala medicinal de la mansión. En este lugar hay todo tipo de recetas y hierbas medicinales. El chico estaba recostado descansando. Piensa en que el olor a estas hierbas le generan algo de tranquilidad. Recordaba las palabras del jefe, como si fuera obra del destino. Está justo en el salón medicinal, así que más adelante va a investigar las coordenadas. De repente llegaba el guardián Gohan. El tipo había sido vendado de su brazo. Recuerden que el jefe, estando poseído, le partió el antebrazo. Eso sí, el guardián consiguió los libros que el chamán había llevado, así que sus secretos y métodos estaban aquí. Todo fue antes de que lo quemen, pues las delegadas de Carmen trataron de eliminar la evidencia muy rápido. El chico notaba que son simples guías para brujos de primer nivel. Sin embargo, le agradece a Gohan por su esfuerzo. Ahora quiere saber algo del guardián. El chico le pregunta a Gohan si afuera de la ventana podía ver algo. Este dice que no, afuera no hay nada, solo está el cielo, pues al frente estaba el monje demoníaco. Eso quiere decir que hay muy pocas personas que tienen la capacidad de ver espíritus. De repente llegaba alguien gritando que no la molesten, necesitaba ver a Hank. El guardián trataba de frenarla, pero Carmen entraba a pesar de todo, pues está muy molesta y necesita hablar inmediatamente con el tercer hijo. Vince no está nervioso, ya cree conocer a esta mujer. Gohan daba sus saludos. Es un honor tener a la señora en este lugar. Vince nunca había visto a Carmen. Supone que por fin conoce a una de las que necesitaba al jefe muerto. Gaspo también le habló de esta mujer. Ella viene de un clan marcial y sus artes marciales son de primera clase. Además es muy astuta. Debe ser cauteloso. Ganarse a una enemiga no tendría sentido. El chico le pide disculpas. No se puede levantar para saludarla como se debe por culpa de su herida. Gohan notaba que el prota no la quiere de enemiga. Ahora toca esperar qué piensa ella, pues esta mujer no venía con buenas intenciones y le daba un fuerte golpe al chico en la pierna que tenía lastimada. Obviamente el guardián se sorprende, no sabe por qué ella hace eso, pero como la mujer viene acompañada, tampoco es que pueda ayudar a Vince. La mujer afirma que causarse una herida es muy inteligente. Sin embargo, ella no le cree nada al chico. Su teatro se lo puede llevar a otro lado, pues ella sabe perfectamente que ese chamán jamás hubiera sido poseído por ningún espíritu, y le daba otro golpe gritándole al chico que era un asqueroso mentiroso. Vince se estampado contra la pared. Carmen quiere saber todo lo que el chico había escuchado en esa habitación. El prota empieza a reírse. Ya se va a quitar la máscara. Se muere
de risa por esta situación. Le ordenaba al monje demoníaco que la ataque. El espíritu atacaba, pero sigue de largo, así que decide atacar a una de sus guardianas y la levanta en el aire para tratar de poseerla. Carmen sabe que algo muy horrible está metido en esta habitación. El chico le dice al oído: el manual secreto y el sello es lo que necesitas, ¿verdad? Hubiera sido más inteligente tratar de negociar en vez de amenazarme. No le importa que ella le crea, tampoco le interesa ser el dueño de esta mansión. Sin embargo, el primer hijo no es el único que desea ese puesto. Como ella lo ha tratado muy mal, entonces tendrá que ir con su segundo hermano para revelarle el secreto de su querido padre, o quizás dárselo a su hermano menor. Todo esto Vince lo dice simplemente para atormentarla. Le deja en claro a Carmen que ella no tiene el control de nada, y si lo vuelve a atacar, él no va a dudar en decir la verdad. Así pasaba un rato y ahora estamos en la mansión de Carmen. Estaba molesta y destruía lo que tiene a su alcance. No puede creer que un simple mocoso le haya ganado su información. Pensó que asustándolo ese chiquillo iba a soltar la lengua, pero fue todo lo contrario. Es más peligroso de lo que pensó. Sus guardianas le proponen que ellas mismas vayan y lo eliminen, pero esta le dice que no. Si esa información pasa a manos de alguien más, será más peligroso. Así que por el momento necesita que el pabellón Fénix, es decir, el grupo de chamanes, se entere de lo que le pasó a su colega. Piensan que Hank no tiene idea de con quién se había metido. Entonces, así llegaba la medianoche en el pabellón medicinal. El prota estaba dando vueltas leyendo libros y aprendiendo un poco de la medicina que se enseña en este lugar. Entendía que en este mundo hay espíritus de color rojo, naranja, verde y amarillo. El amarillo es de los más peligrosos. De repente llegaba el monje demoníaco, quien justamente es un espíritu de color amarillo. El prota lo había mandado a buscar algo muy importante, y el monje ya había encontrado la puerta secreta de la que el jefe habló cuando estaba poseído. El chico activa la puerta y detrás del armario se abre una bóveda. En ese lugar hay un oscuro tesoro que esconde un poderoso espíritu, pues después del color amarillo viene el espíritu verde, y ese puede llegar a causar una tragedia. Vince necesita tener a esa cosa como un familiar. Solamente han pasado 2 días y pondrá sus manos en el mayor tesoro de este clan. Entonces el protagonista empezaba a bajar las escaleras pensando en que este lugar es muy profundo. Tener los poderes secretos de toda esta familia no va a estar nada mal. El chico sabe que los poderes del monje demoníaco no sirven para derrotar a Gaspo, así que necesita mejores armas. Llegaba a la primera puerta y lo primero que veía es un complejo con varias puertas. Según el jefe, el tesoro está en la cuarta puerta. La abre y todavía tiene que caminar más allá. Sin embargo, caminando, activa una trampa que hay en el piso, y en un instante una gigantesca roca cae sobre él. El chico saltaba y la esquiva sin mucho problema. Sinceramente no pensó que hubiesen trampas. En los laterales podía ver un destello de luz. 3 gigantescas flechas por poco lo atraviesan. Venían más, así que el chico las desvía con su lámpara, y después tenía que esquivar un súper gigantesco tronco. Vince salta y se pone encima de él. Sabe que el tesoro de este lugar tiene que ser muy valioso como para que esté tan protegido. Sea como sea, ninguna trampa lo puede detener y él va a tomar todo lo que encuentre. Así pasa un rato y como ven el lugar es un desastre, pero el chico no recibió ningún rasguño. Por fin había llegado a un lugar interesante. Notaba que este sitio está muy bien construido. Más que un búnker, parece un salón real. También habían rastros de que alguien vivió aquí. Llegaba a una caja que sobresale, la abre y lo que encontraba son los manuales de las técnicas de transformación de esta familia. Recuerda que el guardián le había dicho que existen 2 técnicas secretas en la familia Mok, una para la ofensiva y otra para cultivar energía. Sin embargo, todo esto es demasiado para solo proteger 2 libros, y podía ver un enorme tablón de madera que no combina con la silueta del salón. Se notaba que había sido arrastrado aquí a la fuerza. Entonces lo mueve para ver de qué se trata, y podía encontrar un segmento que esconde algo e incluso tiene sellos. Lo abre y lo que encuentra es otro cofre de madera. Esto tenía sellos de amuletos, parecidos a los que usó el chamán, así que lo destapa inmediatamente. La energía del lugar se empezaba a condensar. Sin embargo, lo que este cofre guardaba es muy tétrico. Esto contenía un libro, pero no es cualquier libro. Olía asqueroso y se siente hecho de piel humana. Sea lo que sea, este libro contiene algo muy peligroso. Entonces el autor nos lleva de vuelta a la mansión. Aquí estaba el segundo hijo haciendo una fiesta. Pisco es una persona de mucho ambiente. Pensaba que después de todo ya está muy cerca de convertirse en el señor de este lugar, y le alegra que un viejo amigo, como el guardián Gaspo, haya decidido ponerse otra vez del lado bueno. Como ya se los había dicho, Gaspo tiene la intención de traicionar a Vince y luego deshacerse de él. El segundo hijo le miente, diciéndole al guardián que esta fiesta es para recibirlo a él. Solo quiere que se sienta como en casa y no tenga ninguna presión. Pisco empezaba a hacer preguntas sobre su hermano. Es increíble que el tercer hijo no sepa artes marciales. El guardián pensaba en que Vince no sabe artes marciales y él no tiene la intención de revelar que ese muchacho es un fraude. Si se sabe que él no pudo proteger a Hank, su reputación estará en peligro. Pisco afirma
afirma que ese chico siempre ha sido un bueno para nada, no es el más listo y nunca fue el más fuerte. Entiende que el guardián haya recapacitado y se dé cuenta de quién será el próximo jefe. Ahora le gustaría saber cómo fue que ese chico nunca aprendió artes marciales. Si Gaspo se equivocó y nunca supo enseñárselo, él no lo va a juzgar, cualquiera comete errores. Gaspo no se lo va a decir porque esa información es muy delicada. De todas formas, el segundo hijo no tiene problemas. Lo importante es que Hank no es competencia. Sin embargo, él conoce el pasado de su guardiana. Lo estuvo investigando un buen tiempo. Estos dos tendrán una relación un poco bizarra también, pero por el momento van a trabajar juntos. Entonces, Gaspo se iba y Pisco le ponía atención. Él sabe que ese tipo está guardando cosas muy importantes. Quiere que uno de sus guardias de confianza vaya hacia el tercer hijo y compruebe que ese chico no sabe artes marciales. Obviamente no quiere que vaya y le pregunte. Le gustaría que su hermano se le parta un tobillo o un brazo por un accidente divertido. Así que volvamos con Vince, el cual seguía analizando este misterioso libro. Incluso podía sentir los latidos de un corazón a través de la yema de sus dedos. No sabe qué diablos es esto, sin embargo, sea lo que sea, es algo que está profundamente ligado a la muerte. Se muere de ganas por quitar el rosario y ver qué hay dentro. Aún así, se da cuenta de que el monje demoníaco venía hacia él. El espíritu se daba cuenta del libro y le daba una retribución en símbolo de mucho respeto. No solo es respeto, Vince se da cuenta que el monje estaba un poco asustado. Este libro tiene que ser muy peligroso y eso es lo que a él le gusta. Sin embargo, ahora mismo no tiene mucho tiempo. Si el monje vino hasta él, quiere decir que alguien lo estaba buscando. Alguien envió una rata para rastrearlo. Entonces volvamos a la mansión. El guardián de Pisco, al que vamos a llamar Jorge, se movía a gran velocidad. Llegaba a este punto y notaba que Gohan estaba muy distraído, lo cual es muy extraño. Obviamente no va a desaprovechar la oportunidad para atacar al tercer hijo. Llegaba a la recámara en donde estaba descansando el prota, y Jorge pensaba en que el chico estaba dormido. El guardián entraba pensando en que necesita revisar la energía interna de este niño. Sin embargo, se da cuenta de un peligroso diario que estaba en su mesa. Esta era la técnica secreta de la espada de la familia. El tipo está impresionado. Esta información es muy delicada. Si su amo tuviera este libro, sin ninguna duda se puede convertir en el jefe de la familia. Pero obviamente Vince lo había puesto como carnada. Lo sujetaba de la nuca a Jorge y lo estampaba contra la mesa. Le gustaría saber quién es este tipo, por qué los de limpieza no empiezan a trabajar sino hasta las 8. El chico no se detiene y lo revienta varias veces contra la mesa, hasta básicamente dejarlo inconsciente. Entonces pasa un rato y el guardián despertaba. El prota lo había traído al salón real de la cueva secreta. El chico está contento. Es momento de hablar. Quiere que Jorge le diga todo. Antes de eso, el autor nos muestra que Gohan se había dado cuenta de todo lo que pasó. El guardián lo reconocía. Este Jorge es un aliado muy importante para el segundo hijo. Entonces Vince sabe que debe hacerlo hablar. Al principio Gohan le dijo que no. Si él le hace algo a ese guardián, Pisco no lo va a perdonar. Pero el prota a eso no le interesa, así que continúa su camino. Es así como los dos terminaron aquí. El tipo le dice al chico que si lo deja ir con el manual, su amo no le va a hacer nada. Recuerden que todos aquí piensan que Vince es el tercer hijo, y ese chico nunca demostró cualidades agresivas, caso muy diferente al prota, el cual obviamente no titubeaba cuando tiene que lastimar a los demás. Así que el chico va a jugar un poquito con él. Primero lo va a desatar. El Jorge piensa que el tercer hijo lo va a dejar escapar, sin embargo, este no se podía mover. Vince lo ha dejado inmóvil, y como Jorge no sentía nada, no se dio cuenta en el momento en el que el chico le había cortado un dedo. Jorge empezaba a entender su situación. No se podía mover, no sentía nada, y tampoco puede reunir energía, pues el prota le había hecho un sedante para que el tipo no sufra tanto. Si Jorge no contesta sus preguntas, por cada segundo que pase le va a cortar un dedito. La primera pregunta es por qué el segundo hijo lo había enviado, e inmediatamente Vince empieza a lastimarlo. Jorge gritaba, no estaba pensando en responder, solo quería que dejen de lastimarlo. Con cada segundo el sujeto estaba perdiendo un dedo, así que el tipo por fin contestaba. Pisco lo envió para saber si Hank realmente no tenía artes marciales. Vince lo piensa un poco. Él sabía que Hank había aprendido artes marciales, entonces lo más seguro es que después las perdió. Ahora entiende que el guardián Gaspo ya lo ha traicionado. Entonces la segunda pregunta es, ¿el guardián Gaspo fue el que te dijo eso? Jorge le dice que sí, pero Vince afirma que eso fue una verdad a medias. El guardián no lo puede creer. No sabía que el tercer hijo fuera tan inteligente. Solo respondió dos cosas y ya los descubrió. Dicho eso, el prota no tiene más preguntas para Jorge y ahora se pregunta qué tendría que hacer con este tipo. El guardián ya lo sabía, lo podía ver en sus ojos. El tercer hijo no tenía la intención de dejarlo escapar con vida. Así que empezaba a gritarle al chico que por favor lo perdone. Él puede jurarle lealtad. Acaba de abrir los ojos. Definitivamente el tercer hijo es el mejor candidato para jefe. Suplicaba que por favor lo considere. Él conoce muy bien el segundo hijo, así que puede ser un gran espía. Vince
Vince lo aceptaba y en este instante necesita un favor de Jorge. El tipo piensa que se salvó, sin embargo, el prota lo eliminaba en un instante, pues justamente necesita la vida de una persona. Para activar el libro, que está profundamente ligado a la muerte, se le tiene que ofrecer un muerto. Sabía que el rosario está arraigado por un hechizo puro, entonces rociarlo con un poco de sangre impura tiene que debilitar la fuerza del rosario. Con esto definitivamente podrá descubrir lo que hay dentro de él. Entonces, después de unos minutos, finalmente el rosario que cubre el libro se destruía por sí solo y se liberaba. El chico sabía de antemano que este libro está protegido por algún espíritu. Rápidamente toda la sangre se regaba por el salón y desde el libro empezaba a surgir un torbellino de sangre. Vince se sorprende. Sea lo que sea que protege ese libro, se nota que es muy peligroso. Una figura humanoide se entrelaza con los lazos de sangre para revelarnos a la guardiana de este poderoso libro, un espíritu que está mucho más allá del monje demoníaco, una antigua emperatriz que fue la mujer más hermosa de su época y también una de las más poderosas. A ella la vamos a llamar Elena. Vince sentía la energía de esta mujer. Es una energía mucho más grande que la de un espíritu amarillo o verde. Seguramente es un espíritu de quinto nivel en el rango de los espíritus, es decir, uno de color azul. Está muy emocionado, no pensó que algo tan peligroso esté escondido en este lugar y de repente se embuía en un charco de sangre. Ella pensaba que el prota es un tonto. Le ordena a Vince que suelte su alma y le entregue todo su cuerpo. Es momento de que ella regrese al mundo de los vivos. El prota pensaba en lo que leyó sobre los espíritus azules en el libro del chamán. Tienen el poder para influir muchísimo en una zona. Las alucinaciones son su mejor arma. Al menos 10 chamanes de alto nivel tienen que estar presentes para controlarla. Cualquier espíritu azul es extremadamente peligroso. A Elena le sorprende que este humano no se haya sumergido en su desesperación. El chico sentía como si le estuvieran arrancando el pecho. Si llega a perder su alma, no podrá regresar como lo hizo con el monje demoníaco. Sin embargo, él no va a perder. Es demasiado orgulloso como para dejarse poseer. Afirma que independientemente del nivel, todos los espíritus están desesperados por tomar un cuerpo. Un fantasma sin un cuerpo poderoso no puede hacer nada. Si de verdad ella quiere su cuerpo, tendrá que quitárselo a la fuerza. La mujer lo atacaba con una esquirla de sangre. El prota es gravemente lastimado y lo peor, Elena no se pensaba detener. Ella lo quería subyugar a la fuerza. No se le va a escapar esta oportunidad. Atacaba y literalmente le cortaba la mitad de la cara al chico. Vince empezaba a dudar. El dolor que siente es tan real que es muy difícil pensar que esto es una ilusión. Elena le dice que sea un buen chico. No quiere seguir lastimando ese hermoso cuerpo. Sin embargo, el prota se resistía. A pesar del dolor que está sintiendo, aún no se pensaba rendir. Elena sabe que esto es muy extraño. Una persona normal ya se hubiera desmayado. Así que lo sujetaba de los pies y literalmente lo estampaba contra las columnas del lugar. Entiende que con dolor no podrá doblegar a este humano, así que le ofrece un deseo. Si él deja de resistirse, ella le puede cumplir cualquier deseo. Vince le pregunta qué va a pasar si él la rechaza. Esta le dice que ya estaba libre, así que lo va a eliminar y va a buscar a otro humano. Entonces el prota decía su deseo. Ella se alteraba, gritando todo tipo de teorías, sea lo que sea, venganza, dinero, amor, cualquier cosa, ella se lo podía cumplir. Sin embargo, el deseo del prota es que Elena cierre la boca y se convierta de una vez en su espíritu familiar. Esta se molestaba y aumentaba su poder. Si eso es lo que quiere este humano, entonces no tenía más opción. Concentraba toda su fuerza y lo atacaba, haciendo que Vince rompa las columnas y sea sumergido en el mar de sangre. A pesar de todo el daño, el chico no quiere ceder, así que ella pensaba lastimarlo de todas las formas posibles. El prota sentía el líquido en su boca. Este sabor ya lo ha sentido antes y es muy parecido a la sangre. Sin embargo, para él hay una clara diferencia. Al probar tanta sangre real, conoce realmente cómo se siente. Lo que él probó antes tenía una vibración de vida, tenía calor y calidez. La sangre que estaba probando ahora mismo es la sangre de la muerte. Sin ningún tipo de dudas, todo esto es una simple ilusión. El chico, digamos que destruía toda esta dimensión y rápidamente los dos regresaban al mundo real. Elena era estampada contra las murallas de este lugar. No puede creer que un muchacho haya escapado de su ilusión. Nunca había visto una persona que conozca el olor de la sangre mejor que ella. Ahora los dos estaban en el mundo real y Elena trataba de lanzarle un ataque para probar al chico. A pesar de todo el show y la sangre, Vince no se inmutaba. Ella lo entendía muy rápido. Para salir de su ilusión, no
basta con saber que estás en una ilusión, debes alcanzar un estado llamado trascendencia. Es un momento en el que la persona se desconecta de sus sentidos y los rechaza. Solo había visto chamanes muy poderosos hacer eso. Sin embargo, este niño no tiene pinta de chamán. Seguramente nació con los talentos para convertirse en un hechicero muy poderoso. El prota soltaba la risa. Elena acepta que el chico superó sus ilusiones, pero está muy lejos de tener el control de la situación. Este le dice que por favor no se olvide de un detalle. Él es quien tiene en sus manos el libro de donde ella viene. Este libro, según lo que había leído, no era una cárcel. Todo lo contrario, es el objeto maldito que la mantiene vinculada a este mundo. Así que empezaba a morderlo, para demostrarle a Elena quién de los dos está más loco. La chica veía cómo destruían uno de sus más grandiosos legados y gritaba furiosa: no va a permitir que se burlen de esa forma. Vince dio en el clavo. Este libro es importantísimo para ella. La mujer se sorprende. Su libro está repleto de energía demoníaca. Ni siquiera los chamanes deberían poder tocarlo. Así que se lanzaba contra Vince y lo sujetaba del cuello. No es tan poderosa en la vida real, pero sigue siendo muy peligrosa. Ahora quería despedazar al chico por haberla provocado. Vince le pregunta: entonces, ¿por qué no me quitas el libro de mis manos? Eso es porque ella tampoco podía tocar este libro. Elena le gritaba que lo escupa. Él no es digno de tocar su legado. El chico sentía que el espíritu estaba invirtiendo el flujo de su sangre. Cuando era un niño, probó muchas hierbas de este estilo. Es un efecto y un dolor al que él ya está acostumbrado. Además, él podía sentir la energía de la mujer. Al igual que él, Elena solo vive por la venganza. La inversión de sangre que Elena estaba haciendo llega al corazón del chico y lo apretaba, haciendo que ambos terminen conectados y Vince pueda ver dentro de ella. No sabía dónde está, pero esto es un antiguo templo y aquí estaba Elena en medio de muchos soldados caídos. Vince veía que ella estaba enfrente suyo. Seguramente aquí fue donde nació como un espíritu azul. Aún no lo han confirmado, pero yo estoy al día con la historia. Entiendo que Elena fue una gran maestra de la antigua China, o al menos de las mejores guerreras de hace varios siglos. Se levantaba, empuñaba su espada como puede y se lanzaba contra el enemigo. Vince, a pesar de tenerla cerca, no entendía el idioma en el que estaban hablando, pero sí podía sentir todo su enojo, furia y frustración. Esta cosa que aún no nos han dicho nada sobre él le dice a Elena que no sea estúpida. Ella jamás tendrá fuerzas para superarlo. Entonces la mujer se lanzaba de frente y en ese instante era derrotada por el enemigo. Este sujeto no solo la derrotó, literalmente le arrancó el corazón. La diferencia de poder era demasiado alta y los súbditos de aquel hombre tenían este uniforme. Es para que lo tengan en cuenta. De pronto más adelante en la historia los conocemos. El chiste es que Elena se fue de este mundo llena de frustración y de una forma muy cruel. Ahora Vince podía entender por qué ella tiene tanto poder. Aparte de que era fuerte, tuvo un final muy trágico. Sin embargo, despertaba y no entendía qué sucedió. Lo que sí es cierto es que ahora tiene un hilo rojo en su pecho, pues Elena y él se han conectado. Ahora son humano y espíritu familiar. Vince no entiende mucho. Lo cierto es que consiguió lo que quería, tener el poder del libro a su favor. La mujer no lo pensaba aceptar así como así. Lo sujetaba del cuello y lo apretaba, pero ahora que los dos son familiares, el dolor que sufre el prota, ella también lo va a sufrir. Es la primera vez que el chico tiene un espíritu familiar. Todo lo que le suceda con Elena será nuevo para él. Recordaba que también tiene el monje demoníaco, y al parecer aquel espíritu estaba muy triste porque le llegó un reemplazante. El prota le dice a Elena que es momento de presentarse. Para bien o para mal, ahora los dos están juntos en esto. Se presenta como un supuesto Hank y quería saber el nombre de Elena. Al principio la chica no le quiere decir nada, entonces él la iba a llamar Escarabajo de color rojo. Eso no le gustaba. No puede creer que un simple mocoso se esté burlando de ella. De todas formas, es muy orgullosa y por el momento no quiere relacionarse con él. Así que el chico de ahora en adelante la va a llamar Espíritu Azul. El prota notaba que la chica tenía mucho ego. Es normal. En lo que pudo ver del pasado, fue una mujer muy impresionante, así que le va a costar ganarse su confianza. Vince tomaba el libro de Elena, le pregunta qué es lo que hay dentro, pero ella no le piensa decir nada. Y como ustedes ya se van imaginando, este prota hace las cosas por impulso. Lo primero que nota es que este libro había sido escrito con sangre. Es muy bizarro, pero para él es encantador. Todo lo que está relacionado con Elena le parece muy interesante. Sin embargo, leer el libro estaba muy complicado. Elena lo sabía. Descifrar ese libro es casi imposible para alguien que no conozca el lenguaje ni la fórmula adecuada. Lastimosamente para ella, las escrituras de este libro están basadas en el código de la sangre. Y si alguien en el mundo conoce el código de la sangre, es el prota. El chico podía entender unas que otras palabras y empezaba
empezaba a leer. Inmediatamente todo el salón empieza a temblar. Lo que está escrito en este libro es muy poderoso. Lastimosamente lo único que hace Vince es leer palabras sueltas, así que el libro se aferraba a él y se atascaba. No es solamente entender, si no sabes cómo leer el libro puede ser muy peligroso. Ella no lo podía creer. ¿Cómo es posible que él esté leyéndolo? Entonces el poder que resguarda el libro lo atacaba. Y recuerden que todo el daño que él sufra, ella también lo va a sufrir. La chica le grita que deje de respirar. Ese libro está hecho para los muertos, no para los vivos. Si el libro detecta que él está vivo, lo puede eliminar. Vince se concentraba y rápidamente lograba separarse del libro. Conoce la muerte muy bien. Simularla para él no es un problema. Todo lo que ella había conocido de la muerte fue por las artes marciales. Supone que el mundo es muy inmenso y existen otras formas de entenderla. Estaba presenciando algo que nunca había visto en su vida. Vince respiraba un poco. Le pregunta a Elena qué fue lo que pasó. La chica le dice que, para leer su libro, es necesario respirar de la forma adecuada, leer de la forma correcta y crear el ritual de apego sin problemas. Entonces el prota le pide que por favor se lo explique, pero ella no le piensa decir nada. Solamente lo ayudó porque todo lo que le pase a él también le duele a ella. El prota entiende que el ritual de apego es una forma de ki, no son artes marciales, simplemente es una forma distinta de manipular la energía. La chica le dice que para un novato lo mejor es empezar con un soporte. Un muerto no está nada mal para iniciar. Antes de leer el libro tiene que dominar el ritual de apego y con esta energía débil debe ser suficiente, así que debe trabajar su técnica sobre este cuerpo. El chico recordaba lo que había leído en un libro. Esta energía que ahora puede reunir fue gracias a lo poco que había leído, y básicamente lo que hace es recrear el ki de la muerte dentro de su cuerpo. Por fin le había dado forma al ki en su abdomen. Elena pensaba en que el chico no lo hace nada mal. Dominar el ki de los muertos es un talento que Vince debe aprovechar. El prota recuerda lo que había leído sobre las energías de los muertos. Reunir ki de forma tradicional requiere mucho tiempo, pero si logras dominar el ki de los muertos, puedes absorber toda esa energía. Básicamente podrá fortalecerse mucho más rápido que usando el método tradicional, pero la energía se dispersaba en un instante. Elena le dice que eso era obvio. La energía no deja de ser energía. Si él no construye algo en que almacenarla, no podrá contenerla. Todos tienen un núcleo de energía. Se debe trabajar en él para que aumente su capacidad y pueda almacenar su poder. Pero no es tan sencillo. El ritual de apego no sirve para manipular las energías. Si fuera tan fácil, mucha gente sería muy fuerte. Vince supone que deberá seguir leyendo el libro hasta encontrar algo que le sirva. Al fin y al cabo, el ritual de apego por sí solo es muy básico, pero le abre muchas posibilidades. Entender mejor la energía de los muertos puede ser muy útil. Elena le dice que empiece con lo básico, circular la energía y reunirla en su mano. Ahora que el chico se familiarizó con la energía de los muertos, debería poder tomar aunque sea un poco y llevarla a su mano. La mujer le dice que haga eso, pero en realidad no le tenía mucha fe al chico. Lastimosamente para ella, este prota es demasiado talentoso. Sin mucho problema, empezaba a reunir la poca energía que tiene y la utilizaría para ver qué tan fuerte es. El prota le daba un golpe a una de las columnas y la hacía pedazos sin muchos problemas. Hay muy pocas cosas que Vince no puede hacer. Poco a poco Elena entendería el potencial que tiene este chico. Lo cierto es que, por primera vez, él ha usado artes marciales y sinceramente se siente increíble. Elena piensa en que toda su vida ha visto muchos talentosos, pero esto es algo sin precedentes. Le da curiosidad saber cuál es el origen de este humano. El prota ahora entiende por qué las artes marciales son tan importantes. La fuerza que puedes llegar a alcanzar es impresionante. Con este poder podrá eliminar a sus enemigos sin muchos problemas. Elena piensa en que ahora todo tiene sentido. La esencia de las artes marciales es derrotar a tu oponente, así que cualquiera que tenga rasgos de asesino o de guerrero las puede dominar muy fácil. Entonces Vince le dice que por favor sigan a la segunda fase. Le gustaría empezar a leer ese libro, pero ella obviamente no pensaría ser su maestra, al menos por el momento. El prota le pregunta qué fue lo que él hizo mal para que ella no le quiera hablar. El chico sentía que la energía en su brazo se había quedado sellada. Elena le dijo que el ki se dispersa, entonces ¿por qué aún siente esta energía? Tarde que temprano lo va a averiguar, apenas está comenzando. Es momento de irse, lleva mucho tiempo desaparecido. Entonces el autor nos lleva a un lugar muy lejos entre las montañas. A esta mujer la vamos a llamar Ankh y es una guardiana de Carmen. Ella ha venido al pabellón Fénix, necesita comentarles todo lo que sucedió con su chamán. La mujer entra, sin embargo, solo veía estatuas por todas partes. No había ni una sola persona en este lugar, aunque obviamente se siente observada, así que se presenta y afirma que viene a darles un mensaje. El chamán Yochin había sido eliminado. Todo ha sido culpa del tercer hijo de los Mok. Ella traía dinero para recompensarlos y también quiere un nuevo trabajo. La nueva misión es buscar a Hank Mok y eliminarlo sin medir la fuerza. Obviamente nadie le responde, pero aquí en esta historia todo es muy intuitivo.
motivo. Daba las gracias y se marchaba. Nadie le respondió, solo espera que su mensaje sea tomado en cuenta. Y ahora nos muestran lo que pasó adentro, en el templo. Ella había llevado el cuerpo del chamán y una persona gritaba que obviamente fue asesinato. Varios estaban de acuerdo. No solo eso, este chamán fue eliminado por un espíritu muy poderoso. Suponían que el tercer hijo fue poseído por esa cosa, ya que hacerse familiar de un espíritu con tanto resentimiento es muy difícil. Entonces ordenaba que un chamán de buen nivel vaya hasta la mansión de los Mok y destruya al causante de todo esto. Ok chicos, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Esta historia es muy buena y si ustedes dejan su like y su buen comentario, rápidamente empezaré la producción de la segunda parte. Recuerden que los detalles de la lectura están en la respuesta del comentario fijado. Dicho eso, cuídense, los quiero y chao.